Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación conectados a esta plataforma de Olam 7 desde Alhambra, California. Estamos por iniciar un estudio que creo va a durar de 2 a 3 programas. Es un estudio bien minucioso y el tema que vamos a tratar principalmente se trata de la historia de la iglesia desde Génesis hasta el tiempo del fin. Antes de continuar, quiero rogar al Señor nuestro Dios una dirección total para poder desarrollar este tema. Los que puedan acompañarme, allí donde quiera que estén, inclinen su mente, su corazón, su rostro y vamos a humillar a Dios. Bendito Señor, invocamos tu santo y bendito nombre para rogarte por medio de la sangre de tu Hijo amado, perdones nuestros pecados. Sabemos que somos pecadores y que en muchas de las veces pecamos hasta sin darnos cuenta. Padre, límpianos nuestra mente, limpia nuestro corazón, para que pueda el Espíritu Santo habitar en nosotros, para que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo, porque al leer tu santo libro, porque al leer tu santa palabra, no basta solo el hecho de que nosotros queramos conocerte. Si el Espíritu Santo no nos guía, si el Espíritu Santo no nos quita las vendas de los ojos, si el Espíritu Santo no alimenta nuestra mente, difícilmente vamos a poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Así pues, Señor, reconociendo que sin ti nada somos, te rogamos, guíes cada segundo, cada minuto de esta hora en el que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Existen muchas iglesias y grupos religiosos que separan al pueblo de Israel de la iglesia. Hoy en día hay iglesias que separan al pueblo del Antiguo Testamento del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. De la misma manera que separan los mandamientos de Dios dados a su pueblo, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, de la iglesia, argumentando que los mandamientos eran exclusivos del Antiguo Testamento y no para la iglesia del Nuevo Testamento. Argumentando también que el Antiguo Testamento estaba basado en un antiguo pacto y que la iglesia se basa en un nuevo pacto. La realidad es dura.
Y se necesita ser humildes para poder entender, para poder aceptar, para poder corregir lo que por años nos han enseñado, lo que por años hemos creído, sin haber tenido la verdadera luz que nos da el Señor. Como los discípulos que iban camino a Emaús, por ejemplo. Caminaron durante todo el camino con el Señor. Y no fue hasta que en la noche que iban a partir el pan, que iban a cenar, que el Señor mismo ni tan siquiera fue por su propio mérito, sino que el Señor les tuvo que quitar el velo, y no fue hasta entonces que pudieron reconocer que con quien habían caminado durante todo el día y con quien estaban sentados a la mesa era el mismo Señor Jesús. Esa situación pasa muchas veces en cada uno de nosotros. Es necesario ser humildes para poder reconocer primero, aceptar que hemos estado equivocados. La verdad es dura, pero es un problema latente. Y lo peor es que no sabemos distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial de Dios. Dicen que la iglesia ya no debe guardar la ley porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no sabemos distinguir ni diferenciar lo que realmente es estar bajo la ley y lo que realmente es la gracia. La iglesia, argumentan por allí, ya no debe guardar los mandamientos, porque los mandamientos eran exclusivos de un pueblo antiguo, como lo era Israel. Y que por eso tampoco tenemos que guardar el séptimo día como día de reposo ordenado por Dios, porque ya no estamos bajo la ley y porque sí estamos bajo la gracia. Estos son argumentos que se dan a diario cuando se tocan estos temas. Hoy vamos a dar inicio a un estudio basado en Apocalipsis 12. Vamos a estudiar y vamos a conocer la trayectoria de un pueblo, del pueblo de Dios, desde la creación hasta el tiempo del fin, pero en diferentes etapas. El mismo pueblo, la misma nación, la misma iglesia, en diferentes etapas. Desde el tiempo del fin hasta el tiempo, desde el tiempo de la creación hasta el tiempo del fin. Vamos a leer. Antes de poder entender algunos de los tópicos que necesitamos entender realmente, tenemos que tomar en cuenta que entre Jesús y la iglesia hay un paralelo especial. Dice así el capítulo 12 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Versículo 1, ¿verdad? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su pueblo, para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Surge la pregunta: ¿quién es la mujer del versículo 1? Algunos dicen por ahí que la mujer es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, o sea, los judíos. Hay quienes dicen que la mujer es la iglesia, pero del Nuevo Testamento. O sea, están haciendo división entre el Antiguo y el Nuevo. También existe un gran número de personas en todo el mundo que piensa que es la Virgen María. El problema con estas interpretaciones es que, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el capítulo 12 de Apocalipsis, nos dice de otra manera la palabra de Dios. Nosotros el día de hoy no vamos a especular. Nosotros el día de hoy vamos simplemente a estudiar la santa palabra de Dios, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos diga quién en realidad es la mujer con la misma palabra de Dios.
Pero antes de estudiar, fíjense bien, antes de estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, les comenté al principio que este estudio posiblemente nos va a durar unos 2 o 3 programas. Por eso es que antes de estudiar el capítulo 12 de de Apocalipsis, e identificar a la mujer, vamos a comenzar estudiando primero las diferentes etapas que existen a través de la historia en la Biblia con respecto a Jesús. Ya que la historia de Jesús, en la época desde la creación hasta el tiempo del fin, es paralela con el pueblo de Dios, nada más que en diferentes etapas. Ya que de la misma manera en que Jesús tiene varias etapas y nombres a través de la historia del mundo, con el pueblo de Dios y la iglesia, sucede exactamente lo mismo. Ya que existe un paralelismo. Paralelo significa que van juntos, las dos historias se están escribiendo al mismo tiempo. En la historia de Jesús y la historia de la iglesia. Alguien me podrá decir, bueno, pero el pueblo de Dios data desde la creación y Jesús, pues, Él es el alfa y la omega. Sí, es cierto, en eso no vamos a discutir nada. Pero desde la creación, Jesús se nos presenta en este mundo en diferentes etapas, incluso hasta con diferentes personajes. Fíjense, en San Juan capítulo 1, versículos 1, 5, 10 y 12, se nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo ciertamente estoy más que seguro que en estos textos casi todos coincidimos en que está hablando de Jesús. Son muy pocas las personas que piensan que no es así. Mire lo que dice: en el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es el versículo 14, siempre de Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora miremos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No que decía San Juan que Jesús había creado los cielos y la tierra, y aquí nos está diciendo Dios? ¿Qué nos decía San Juan 1, 10 y 11? En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. O sea que Jesús en el principio era el Verbo y también era Dios. El mismo personaje en diferente época, con diferente nombre o título, y
diferente función. Mire lo que sucedió en la época de Moisés. En la zarza ardiente, una historia que muchas personas conocen. Éxodos capítulo 3, versículo 14. Dice así. El Señor se identifica con Moisés diciendo de esta manera: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. De esta manera el Señor se está identificando con Moisés. Pero en San Juan capítulo 18, versículo 4, miren lo que pasó. Allí nos narra otra historia en la que siempre está involucrado este personaje. 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Cuando les dijo yo soy, versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué curioso, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y es que, ¿quién se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? Era Jesús mismo. Por eso el Señor le dijo a Moisés: así dirás a mi pueblo, yo soy, me envió. Cuando Jesús les dice a los que lo llegaron a buscar, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Y él dice: yo soy. ¿Y qué dice la Escritura? Retrocedieron y cayeron a tierra. O sea que el gran yo soy que se le apareció a Moisés y Jesús son el mismo personaje, en diferente etapa, en diferente época y con una función diferente. Miremos lo que sucedió cuando el pueblo salía de Egipto. Esto es muy interesante también. Éxodos capítulo 14, versículo 19. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, escuchen, el ángel de Dios, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba de delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En el libro de los Salmos, mire bien lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 34 y versículo 7, Salmos 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, que el ángel de Jehová que iba con el pueblo al salir de Egipto es el mismo que el salmista está mencionando en el capítulo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y en el mismo libro de los Salmos, Salmo 121, un salmo muy hermoso, a mí me inspira ese salmo, sobre todo cuando lo escucho, que lo cantan, Salmo 121, del versículo 2 al versículo 8, dice así: mi socorro viene de Jehová. ¿Escucharon? Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿No decía el Salmo 134, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? Versículo 3 del Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. O sea que Jesús es Jehová. Y es también el ángel de Jehová. Wow. En ocasiones es mucho para el entendimiento de una mente humana. Pero esta es la voluntad de Dios. Miren en la época de Josué lo que pasó. Vamos a hablar del príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, versículo 13. Estamos siguiendo una trayectoria de lo que es Jesús en las diferentes etapas, desde la creación hasta el tiempo del fin. Josué capítulo 5, versículo 13. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Escuche bien, le adoró. O sea, no podemos decir que era ni tan siquiera un ángel, porque le adoró. Si hubiera sido un ángel enviado por el Señor, no hubiera permitido que le adorara. Sin embargo, el príncipe sí permitió que le adorara, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora mire usted lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 1, hablando del tiempo del fin. Oiga bien, y vamos a comparar los dos versículos, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. En aquel tiempo se levantará Miguel. Escuche bien, aquí está mencionando a Miguel, otro nombre, otro título, en otra etapa, en otra época. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo. ¿Cómo le dijo el ángel a Josué? Como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y en Daniel dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. O sea que, fíjese bien, Miguel y él que se le apareció a Josué son la misma persona, el mismo personaje, el mismo Jesús, el mismo Dios, con diferente nombre, con diferente título, en diferente época. Ahora leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué no leímos en San Juan 1:14 y que decía que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? ¿Qué no leímos que aquel Verbo
era en el principio, y el principio era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y aquí nos está diciendo que el que viene montado sobre aquel caballo blanco y que estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre era también el Verbo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo dice? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? Pregunto. Sin duda me van a contestar. Jesús mismo. O sea, mire lo que pasó en la época de Juan el Bautista. En San Juan, capítulo 1, versículo 9. Mientras Juan el Bautista bautizaba al pueblo y les predicaba la venida del Mesías en el río Jordán. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién vio? Juan, a Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Cordero de Dios. El mismo personaje en diferentes épocas, con diferente función, diferente título y nombre. Cuando Jesús fue crucificado, mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Quién? El Cristo. El mismo personaje, con diferente nombre, en diferente época, diferente título, diferente función. Después de que Jesús resucitó y subió al cielo, Jesús es sumo sacerdote. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, mire. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según semejanza, pero sin pecado. El mismo Jesús ahora como sumo sacerdote. El mismo personaje en diferente época, en diferente etapa, diferente función, diferente nombre y título. Jesús es el Verbo de Dios, según lo dice el libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14, y Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 13. Jesús es el ángel de Jehová. Jesús es también el yo soy. En la época de Juan el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios. Cuando Jesús murió, Jesús era el Cristo. En el cielo, Jesús es el sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial. En Apocalipsis 9:16, Jesús es el Rey de Reyes. Y estos son nada más unos pocos ejemplos. Podríamos pasarnos todo el resto de la tarde hablando de lo mismo y a lo mejor algunos hasta se cansarían.
Aquí tenemos a Jesús durante toda la historia, en diferentes etapas, diferentes funciones, títulos y nombres. Ahora, en el caso del pueblo de Dios, también existe un paralelo similar al de Jesús. Como decíamos al principio, uno de los errores que hoy en día se dan cotidianamente es cuando el pueblo de Dios, cuando los estudiadores de la palabra de Dios, separamos una cosa con la otra y empezamos a dejar cabos sueltos, casos sin resolver, porque leemos versículos aislados de la palabra de Dios y no conectamos el contexto de uno con el contexto de otro. Regresemos a Apocalipsis capítulo 12. Ya vimos una breve historia, aunque es mucho más extensa, una breve historia de lo que es Jesús en diferentes etapas en la historia de este mundo. Similar a Jesús es también el pueblo de Dios. Volvamos a Apocalipsis 12. No nos va a alcanzar el tiempo, pero hasta donde podamos llegar y continuamos en el próximo programa. Lo que leímos no lo vamos a leer otra vez. Capítulo 12, del versículo 1 hasta el 17. No lo vamos a leer otra vez. Vamos a ir leyendo todo el capítulo a medida vayamos avanzando en el estudio. Y dice así: ¿quién es la mujer del versículo 1 del capítulo 12? Dice que la mujer apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a estudiar el versículo 1. ¿Quién es esa mujer? Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor le dijo a Satanás, mire lo que le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. Aquí está hablando de la rivalidad de dos pueblos, de una guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás durante toda la existencia de la humanidad. De eso está hablando Génesis 3:15. La mujer y su descendencia representa al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y no solo a la iglesia y tampoco solo al antiguo Israel, como algunos creen y lo enseñan así. De la misma manera, la descendencia de Satanás radica desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Apocalipsis capítulo 12 describe este conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente durante toda la historia de la humanidad, desde que el pecado entró al mundo. Ahora, pregunto, ¿por qué la mujer está vestida del sol? ¿Por qué la mujer
está vestida del sol. Ya identificamos quién es la mujer, pero la Biblia dice en el versículo 1 que la mujer está vestida del sol. ¿Qué significa que la mujer está vestida del sol? Malaquías capítulo 4, versículo 2, ahí tenemos el versículo 1 del capítulo que estamos estudiando. Perdón, ese es Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué? El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías está profetizando el nacimiento de Jesús, o sea que Jesús es el sol de justicia. Y por eso es que la mujer representa al pueblo de Dios vestida del sol. Pero no cualquier sol, porque en la Biblia sol también representa un sentido adverso a la voluntad de Dios. Como por ejemplo el día del sol, que en inglés se dice Sunday, que en español traducimos domingo, en el que muchos adoran al Señor, creyendo que es el día de reposo de Dios. Aquí también usamos la palabra sol, que representa otra cosa dependiendo el contexto del que estemos hablando. O sea, no nos confundamos. Jesús es el sol de justicia y por eso es que la mujer representa al pueblo de Dios que está vestida del sol. Ahora, fíjense, ya vimos quién es la mujer, ya vimos por qué está vestida del sol. Ahora, ¿por qué la mujer tiene la luna debajo de sus pies? Yo sé que hay muchos hermanos adventistas que saben lo mismo que yo, o más. Pero también es más grande el número de personas que ignoran estas cosas. Les cuesta mucho entender. Pero si ustedes piden a Dios, ruegan a Dios que les dé el entendimiento. Acuérdense que Jesús dijo: apartaos de mí, nada podéis hacer. Y San Juan dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. O sea que, si nos está costando un poquito entender este tema, necesitamos hacer dos cosas: perseverar en el estudio y rogar a Dios porque nos quite el velo que nos impide entender. Dijimos, ¿por qué la mujer tiene la luna debajo de sus pies? En Génesis capítulo 1, versículo 16, el Señor dice así, mire: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. La lógica o la naturaleza más bien en que Dios diseñó las funciones de cada una de estas dos lumbreras, científicamente está demostrado, y es que el sol brilla con su propia luz. Tiene su luz propia, de la misma manera que Jesús tiene vida en sí mismo.
mientras que la luna no tiene luz propia. Brilla con el resplandor de la luz del sol. Científicamente está comprobado eso, todo mundo lo sabe, nadie es ignorante a esto. Y hacemos la comparación, y no la hacemos nosotros, sino el Señor. Porque fíjese que de la misma manera como Dios, como Jesús, como el sol brilla con su luz propia y le transmite su luz a la luna para que pueda brillar, de la misma manera Jesús, representado por el sol de justicia, le transmite su luz a la palabra de Dios para que pueda alumbrar nuestro camino. Fíjese lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lámpara? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios, así como el Señor usa el sol, en este caso, en este contexto, para representar a Jesús como la lumbrera mayor, también usa la luna para representar la palabra de Dios como la lumbrera menor. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la luna representa la palabra de Dios, que es lo mismo que la lumbrera menor. Y el Señor es representado por el sol, pero no cualquier sol, sino sol de justicia. Ahora, por eso es que la mujer, óyelo bien, además de estar vestida con el sol, según lo dice el capítulo 12, versículo 1, además de estar vestida con el sol, y tiene la luna debajo de sus pies. ¿Por qué la tiene debajo de sus pies? Porque el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que la palabra de Dios la necesitamos para alumbrar el camino por donde vamos caminando en pos de Jesús como discípulos de Jesús. Ahora bien, no sé si nos alcance el tiempo para el siguiente punto. Pero dice que la mujer, y siempre el versículo 1, mire que no hemos pasado del versículo 1, que la mujer tiene sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. ¿Qué significa eso? Génesis capítulo 37, versículo 9, dice, hablando de José, dice así, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. En este contexto se está usando el sol y la luna para representar a Jacob y a Raquel. Menciono esto para aquello de que debemos de, para entender bien el lenguaje profético, debemos de aprender a conocer los símbolos y saber distinguir los contextos de lo que se está hablando.
Sin embargo, lo que nos interesa es lo siguiente, mire. Dice, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas. ¿Por qué dice 11? Porque con José eran 12. Los 12 hijos ¿de quién? De Jacob. Las 12 tribus de Israel, donde se multiplicó toda la nación. ¿Qué nos queda claro? Nos queda claro el por qué la mujer representa al pueblo de Dios en su cabeza. ¿Ok? Nos queda claro el por qué la mujer que representa al pueblo de Dios tiene en su cabeza una corona con 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, pero no solo representa a los 12 hijos de Jacob, porque también Jesús nombró 12 apóstoles. Cuando leen el versículo, muchas personas cuando leen el versículo de Génesis capítulo 37, versículo 9, donde dice que las estrellas representan a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, rápido capta la mente y muchos dicen, oh, ya ven, sí se refiere al antiguo Israel. Sí se refiere a los judíos. Pero a medida vayamos avanzando en este estudio, nos vamos a dar cuenta que también esas 12 estrellas que están en la corona de la mujer, también representan los 12 apóstoles. Tristemente, el tiempo se nos está terminando, ya no puedo avanzar. Estos temas son muy rigurosos, absorben mucho tiempo, pero es necesario así para poderlos entender, porque de otro modo vamos con el corre y corre y corre, bla, 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 y al final quedamos igual o peor, más confundidos que nunca. Necesitamos ir paso a paso para poder entender. No importa el tiempo que nos tardemos. Por eso es que les hago la invitación, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están estudiando conmigo, con nosotros, el capítulo 12 de Daniel, que para el próximo sábado, a esta misma hora, tengamos una cita, nos podamos encontrar para seguir estudiando la palabra de Dios. Les aseguro que no va a haber nadie más beneficiado que nosotros mismos. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, cuando los fariseos le dijeron, maestro, di a esta gente que se calle, el Señor les dijo, os digo que si esta gente calla, entonces las piedras hablarán. Entonces nosotros no vamos a esperar que las piedras hablen, vamos a hablar nosotros y vamos a estudiar nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por el entendimiento, por el estudio de tu palabra, Señor. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender estas cosas, porque nosotros ciertamente sin ti no somos nada. Gracias, Señor, y te ruego por aquellos que apenas están empezando a estudiar, a caminar este camino en el estudio de la palabra, que de acuerdo a la misericordia tuya, que es enorme, los cobijes y los guardes. En el nombre de Jesús. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación.
La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.